Las glándulas de Skene, que también se llaman glándulas periuretrales o parauretrales porque están alrededor de la uretra. Esto sería la uretra femenina, por donde sale la orina de una mujer, por donde terminaría el aparato urinario de la mujer. A los lados o alrededor de ellas se encuentran las glándulas periuretrales, porque peri, recuerden que es como la periferia o el alrededor de, por eso le llaman el periférico a esa avenida que nos rodea a la ciudad, porque está alrededor de. Y las glándulas periuretrales o glándulas de Skene están alrededor de la uretra. Este orificio es el meato urinario de la mujer, por donde la mujer orina, y aquí están esas glándulas que Ernest Grafenberg ya aproximadamente en la década de los 40, 1940, descubre el punto G femenino ahí, porque colocaba dispositivos intrauterinos en las mujeres y se daba cuenta de que al hacer una palpación en esta región había bastante sensibilidad. ¿Por qué razón? Pues porque las glándulas de Skene están conectadas con las estructuras internas del clítoris a través de estos nervios. Estos modelos anatómicos son bastante prácticos o bastante útiles para fines pedagógicos o fines didácticos. Entonces ya mencionamos dónde está localizado esto. Si se fijan, esto ya no está en la entrada de la vagina. Esto ya va a estar más o menos como a 3 centímetros de la entrada de la vagina. Aunque aquí en este modelo anatómico no se apreciaría exactamente que fueran 3 centímetros, pero si esto fuera la entrada, podríamos decir que de la entrada aquí a los alrededores o las inmediaciones de la uretra están estas glándulas, que más o menos se considera que esta la distancia de la entrada de la vagina son como 3 o 4 centímetros. Un pene del tamaño que sea lo alcanza, un dedo las alcanza perfectamente. ¿Y cuál es su función? Bueno, pues en algunas mujeres, no en todas, porque esto tiene que ver con cuestiones genéticas y con la anatomía de la mujer, pero se puede producir una eyaculación. ¿Qué eyaculación? La eyaculación femenina. Hay orificios muy pequeños en las glándulas que pueden producir el fluido o la eyaculación femenina, pero ¿en qué momento se va a producir? A diferencia del lubricante vaginal que se produce en la fase inicial, la eyaculación no se produce en la fase inicial, sino en la fase final o en la fase del clímax. ¿Cuál sería su función? Pues el orgasmo. Por eso se dice que no solo hay punto G en el clítoris, sino también en las glándulas de Skene. Esta sería como una parte externa, digamos un punto G externo, y este sería como un punto G interno, porque las glándulas están por dentro y en cambio el clítoris sí queda expuesto por la parte exterior. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa en la trompa de Falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo unos cuantos miles quedan. Dentro de la trompa de Falopio, minúsculos cilios empujan el óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. Mientras tú liberas un solo óvulo al mes, tu pareja libera millones de espermatozoides en una única eyaculación, todos ellos con la vista puesta en ese único premio. Pero solo uno de esos espermatozoides será proclamado vencedor. Según un espermatozoide con suerte logra penetrar en el óvulo, este experimenta inmediatamente una reacción química que impide que otros espermatozoides sigan su camino. Entonces, los cromosomas portados por el espermatozoide y el óvulo se unen, y el óvulo queda oficialmente fecundado. El óvulo fecundado inicia entonces un rápido descenso hacia el útero. Durante los siguientes 7 días, el embrión humano experimenta múltiples divisiones celulares en un proceso llamado mitosis. Al finalizar este periodo de transición, el embrión se convierte en una masa de células muy organizadas llamada blastocisto. Una vez que el embrión ha alcanzado la fase de blastocisto, aproximadamente 5 o 6 días después de la fecundación, se separa de su cubierta protectora y comienza el proceso de implantación en el útero.